Derechos de las minorías étnicas, universales, civiles, políticos, sociales y culturales, pertenecen a todos los seres humanos e incluyen a las minorías. Estos garantizan su supervivencia física y cultural. Antecedentes históricos de la creación de los derechos de las minorías étnicas. La ONU dice que para identificar cuándo se está en presencia de una minoría étnica se deben utilizar dos factores: el objetivo, que significa que existe una etnia, religión y un lenguaje, y el factor subjetivo, que significa que los miembros de la minoría se sienten parte de ella. En 1991, la Unión Europea y la OTAN lograron que los derechos de las minorías fuese uno de los 4 criterios obligatorios para ser miembros de dichas organizaciones, generando que tales derechos acabaran siendo un componente fundamental en la reintegración de Europa. En 1992 se aprueba por la Asamblea de la ONU la Declaración de los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas o Lingüísticas, inspirada en la disposición del artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y busca la promoción y protección de los derechos de las personas pertenecientes a estas minorías, ya que su inclusión y bienestar ayudan a la estabilidad política y social de los estados en los que viven. En 1993 se crea la Oficina del Alto Comisionado para las Minorías Nacionales de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, esto como producto del interés humanitario por detener el sufrimiento de las minorías en todo sentido, ya que se generaba un desorden jurídico que se convertía en refugio para distintas formas de criminalidad y extremismo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos aprobó en febrero de 1997 el proyecto de Declaración Americana sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, en el que se aplica a los indígenas la noción de minorías y, por ende, los mecanismos establecidos en el derecho internacional para su protección. Finalmente, cabe resaltar la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de septiembre de 2007. Esta declaración enfatiza el derecho de los pueblos indígenas de preservar y fortalecer sus propias instituciones, culturas y tradiciones, y de trabajar por su desarrollo de acuerdo a sus aspiraciones y necesidades. El levantamiento de los indígenas nonualco es un hecho que ocurrió en San Vicente en el año de 1833, liderado por Anastasio Aquino, quien tenía como objetivo principal que se creara una ley donde se les reconocieran sus derechos y privilegios, los cuales habían sido arrebatados a las etnias indígenas con la independencia de El Salvador, dejando a cargo del poder jurídico a los ladinos, quienes se encargaban de remarcar la brecha social que existía entre ellos y los grupos indígenas. Por otra parte, tenemos la insurrección campesina de 1932, el cual fue un hecho que marcó la historia del país, debido a que empezó con protestas en busca de justicia y terminó en el genocidio de millones de indígenas, quienes fueron despojados de su cultura. Las principales causas de este suceso fue la crisis económica provocada por la baja en los precios del café, el cual era la principal fuente de empleo para los grupos de campesinos, quienes mayormente pertenecían a comunidades indígenas, lo que se deduce en millones de despidos y extrema pobreza, motivo por los cuales decidieron protestar en contra del gobierno, lo que provocó un escenario peor para los grupos indígenas. Esto dado que después de la insurrección fueron obligados a desintegrar sus comunidades, olvidar su lengua, cultura, costumbres, tradiciones, y la idea de igualdad y expresión se les arrebató de las manos. Como podemos ver, ambos hechos reflejan la desigualdad e injusticia que se cometió con la comunidad indígena en nuestro país. Previo a la implementación de los derechos de las minorías étnicas en El Salvador, se registran diferentes acontecimientos que son de suma importancia, tales como la insurrección de los Donualcos, la independencia de El Salvador, el levantamiento campesino, la guerra civil, la masacre del Mozote, la masacre de las Hojas y los acuerdos de paz, que se traducen a aspectos como Anastasio Aquino, el primer defensor de los pueblos indígenas, luchas motivadas por despojo de tierras y violaciones de derechos, asesinatos injustos y el no reconocimiento de un sector como el más vulnerado por todos estos acontecimientos. Situación de los derechos de las minorías étnicas en El Salvador. Hoy en día existen pocos documentos que reflejen claramente la situación en la que se encuentran los pueblos indígenas en cuanto a los derechos que poseen. Los derechos del sector no son debidamente protegidos y sucede por dos razones: la negación por parte del Estado y la falta de regulación para protegerlos. Bajo esta justificación, el país no ha realizado mayores esfuerzos para legislar de una manera efectiva y acorde a la situación que se vive en este sector de la población. Derechos de las minorías étnicas en Latinoamérica. Las poblaciones de todos los países del mundo tienen minorías nacionales o étnicas, lingüísticas y religiosas.
Muchas violaciones de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales ocurren a causa de la discriminación, el racismo y la exclusión. Estas minorías son las que a lo largo de los años se han visto involucradas en un sinfín de situaciones de violación de derechos, que hasta hace no mucho eran inexistentes y no se les daba la importancia que merecen, y debido a esto se han logrado desarrollar diferentes avances en países de Latinoamérica que buscan contrarrestar esta brecha. Como primeros ejemplos tenemos a Colombia y México. En Colombia, los acuerdos de paz firmados en el año 2016 entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias, y en México el actual derecho agrario. Estos dos son ejemplos de cómo los estados han intentado darle su lugar a las personas indígenas y poder velar por sus derechos que han sido violentados a lo largo de los años. En Brasil y Perú es diferente, debido a que en ambas constituciones políticas hay ciertos artículos en los cuales se les ha dado el reconocimiento hacia los derechos y deberes que estas personas indígenas tienen dentro de los estados, y a los cuales el mismo estado está comprometido a ayudarles. Carencias y necesidades de los grupos étnicos de El Salvador. Las carencias en los grupos étnicos salvadoreños son amplias y preocupantes, teniendo en cuenta el paso de los años y los insignificantes avances en la erradicación de las mismas. Existen muchas carencias. Dentro de las principales observamos las siguientes: falta de zonas protegidas y autóctonas para los grupos étnicos. En la actualidad, los grupos étnicos radican en aproximadamente 3 establecimientos. Inexistencia de un sistema de salud apropiados, servicios básicos inexistentes, y la falta de centros escolares con un enfoque que abarque su estilo de vida, es decir, su cultura. Ahora bien, dentro de las principales necesidades que los grupos étnicos en El Salvador afrontan tenemos las siguientes: la alimentación. Los grupos étnicos en El Salvador afrontan una necesidad grande de alimentos en la actualidad y de una vivienda digna. No poseen viviendas dignas ni, por lo tanto, cuentan con los servicios necesarios, tales como el agua potable y la luz eléctrica dentro de las mismas. Los grupos étnicos afrontan un momento trascendental en la lucha por sus derechos y un reconocimiento que ha sido a medias si vemos los avances prácticamente nulos en la aceptación y oportunidades para los mismos. La reconquista de la identidad indígena alrededor del mundo ha resurgido durante los últimos años. Hemos presenciado cómo la exigencia de la validez de los derechos de las minorías étnicas ha cobrado vida. No obstante, desde la colonización, mantener el patrimonio de estas comunidades fue irrelevante. Aunque actualmente todas las culturas se consideran igualitariamente valiosas, nuestra sociedad no fue despojada únicamente de sus tierras y tradiciones. La herencia patrimonial intangible fue truncada. Nuestras comunidades originarias fueron sometidas y degradadas, provocando que actualmente la mayor parte de nuestra población considere que nuestra raza es inferior y que nuestros rasgos faciales son causal de vergüenza. Dentro de nuestro territorio nacional y regional, las poblaciones indígenas fueron invisibles en todo momento y solo fueron considerados como objetos de labor. La insurrección campesina de 1932, que concluyó como etnocidio, nos condenó a la extinción casi total de la población indígena en el país. A los pocos sobrevivientes no se les reconocieron sus derechos y fueron sometidos a ocultar sus raíces. El efecto globalización ha generado que la identidad de las comunidades originarias se desconfigurase más o menos por completo. En vista que nuestra sociedad se caracteriza por mantener una cultura receptiva e imitadora, procurando alcanzar el nivel de otras culturas, capaz de marginar sus propias raíces, autoadjudicándose un rasgo de inferioridad ante otras sociedades. Por medio de la corriente filosófica del historicismo nos damos cuenta de la seria lucha que el reconocimiento de los pueblos indígenas tiene en el país, producto de la violencia y el despojo que caracterizó la conquista y posterior la colonización. Las comunidades indígenas fueron mermando cada vez más. Enfermedades como la malaria, la viruela, el sarampión y la fiebre amarilla y la tuberculosis la redujeron hasta un 80% dentro de sus regiones.
la pluralización de la tierra, el esclavismo de los pueblos indígenas en la época del añil, el azúcar, el café, los pésimos salarios, las matanzas como la comunidad de las hojas, la muerte de los tonualcos, la insurrección campesina, la matanza del mozote y la desmovilización de grupos de indígenas a causa del conflicto armado en El Salvador son apenas una de las causas por la cual estas regiones étnicas fueron desapareciendo en El Salvador. Con la entrada del sistema democrático surgen grupos de la sociedad, movimientos y ONGs que luchan porque el Estado reconozca a los pueblos indígenas en la Constitución. Y es hasta el 2004 que se da luz a una falsa esperanza gracias al apoyo de la Procuraduría de la Defensa de los Derechos Humanos. Se plantea la posibilidad del reconocimiento de los pueblos indígenas en la Constitución mediante la ratificación del convenio 169 de la OIT, convenio que hasta el día de hoy sigue sin ser ratificado. Es hasta el 12 de junio de 2014 cuando oficialmente se reconoce a los pueblos indígenas en la Constitución salvadoreña mediante el decreto número 707 publicado en el tomo 403 y Diario Oficial 112. Hablamos específicamente de la modificación del artículo 63. El 19 de abril de 2018 se da un paso a la creación del Ministerio de la Cultura en el país, donde una de sus atribuciones sería proteger, conservar y fomentar el patrimonio cultural. Desafíos como la pobreza, la transculturalización, la globalización, educación y falta de territorios, pérdida de lenguaje, poco apoyo político y casi ninguna relevancia en la sociedad son apenas uno de los temas que el Estado le debe a este grupo de la sociedad que guarda nuestras raíces.